siendo las 10:07, empecemos con la clase. Hoy vamos a ver también una serie de temas relacionados entre sí, que en realidad forman parte de distintas disciplinas. La tafonomía es una disciplina, está muy relacionada con los procesos de fosilización, pero se estudia de otra óptica, lo mismo los icnofósiles. La bioestratigrafía, que está relacionada con lo que vimos la semana pasada, perdón. La bioestratigrafía, ¿se acuerda cuando vimos la escala del tiempo geológico? Bueno, está muy relacionado, nada más que la bioestratigrafía aporta, es más del tipo, ¿qué es lo que aportan los fósiles a la escala a la escala cronoestratigráfica internacional? Los fósiles son unos objetos muy útiles para el geólogo, porque le permite datar unidades geológicas y correlacionarlas entre sí. Y finalmente, un pantallazo muy rápido de lo que es la paleoecología, lo que puede aportar al conocimiento de los ambientes del pasado. Empezamos por la tafonomía. La tafonomía es la rama de la paleontología que entiende en la formación de un yacimiento fósil. Intenta estudiar cómo se ha formado un yacimiento, cómo llegó un fósil a estar depositado de esa manera en tal tipo de sedimento. Investiga e interpreta las condiciones en las cuales los fósiles, qué procesos llevan a que los restos de un organismo individual, de una población, de una especie dada o incluso de una comunidad, pasen a formar parte del registro fósil, desde la comunidad viviente a el registro fósil. Disculpe. La palabra tafonomía viene del griego, como casi todas las palabras utilizadas en ciencia, del griego tafos, que significa tumba, de ahí viene epitafio, lo que está arriba de la tumba, que es la leyenda que se pone a veces en las sepulturas de muchos muertos. Y nomo, ley o tratado. Quiere decir entonces ley o tratado de la tumba. En definitiva, hay varias definiciones para la tafonomía, ya vamos a ver así sucintamente todas. Es el estudio de los procesos que ocurren después de que muere un ser vivo y que determinan cómo se preserva en el registro fósil. Van a ver que en la mayor parte de los casos, los seres vivos cuando al morir no se preservan, no queda nada. En casos excepcionales sí lo hacen, y la tafonomía estudia cómo los distintos pasos que van sucediendo para que ese individuo que estaba vivo aparece después como un resto fósil. El término fue acuñado por un paleontólogo, geólogo y escritor también, que se llamaba Ivan Efremov. Además de paleontólogo y geólogo, también era un muy buen escritor de ciencia ficción. Acá les pongo de ejemplo, fíjense lo que hay ahí, es un cuento que se llama Naves de Estrellas, fue escrito en el 47, y hay un plato volador y un dinosaurio. Así que imagínense lo interesante que puede llegar a ser ese cuento. Y ahí está el enlace para poder llegar a leer. Les adelanto un poquito para que se entusiasmen. Son dos paleontólogos rusos que van a Mongolia a buscar dinosaurios, encuentran dinosaurios en una especie de alero o cueva, pero con algunas particularidades muy especiales. Huesos de dinosaurio, obviamente, ¿no? Así que bueno, los dejo con eso. Bueno, las definiciones. Por ejemplo, Efremov decía que la tafonomía es la disciplina que estudia las leyes del enterramiento. Olson decía que todos los aspectos, que la tafonomía estudia todos los aspectos del pasaje del material orgánico desde la biosfera a la litósfera.
Beresmeyer y Kidwell definieron como el estudio de los procesos de preservación y cómo ellos afectan la información en el registro fósil. Y finalmente Shipman dijo que es la reconstrucción de las historias de vida de los fósiles desde el momento en que un animal muere hasta que el material es recuperado como fósil. Como ven, todas las definiciones apuntan a lo mismo, son variadas, pero todas tienen el mismo sentido. Como hemos podido ver, cada vez que uno sale al campo, y es muy obvio darse cuenta de eso, cuando muere un organismo, desde el instante mismo que muere, empieza a pasar por diferentes etapas. Primero es atacado por, bueno, en este caso un caballo, es atacado por animales carroñeros, zorros, buitres, distintas aves, otros mamíferos pequeños, bueno, una diversidad de animales grandes, vertebrados grandes, y también por insectos. Desmembran las partes, comen todas las partes blandas, desmembran cuando una vez que han comido las partes blandas pueden sacar pedazos ya de esqueleto, separarlos entre sí. Separan partes de ese cuerpo y los llevan hacia cualquier lado, hacia los cubículos, hacia donde se reúne a comer más tranquilo, etcétera, etcétera. También, por supuesto, atacan los descomponedores. Los descomponedores empiezan, bacterias, hongos y larvas de insectos empiezan a terminar de limpiar de material blando el cadáver. Y lo que nos queda es esos huesos con un poco de cuero ahí. Al poco tiempo, eso también es dispersado por otras circunstancias, por animales que pisotean, por algún zorrito que se lleva restos de un hueso con la posibilidad de sacarle algo más de carne, etcétera, etcétera. Es decir, a lo largo del proceso tafonómico, que es como se conoce esto, se va produciendo una fuerte selección de los restos orgánicos antes de convertirse en fósiles. El ejemplo que tenemos acá del caballo, recién muerto, con el esqueleto ya desmembrado, y finalmente el fósil, obviamente los dos primeros no coinciden con la foto del fósil. Algo tuvo que pasar para que uno encuentre un fósil de un caballo en ese estado de preservación, con todo el esqueleto en su lugar, completamente articulado y 100% completo. Obviamente, ya lo dijimos en las clases anteriores, no todos los organismos se preservan. Los organismos de cuerpo blando, salvo circunstancias excepcionales, terminan desapareciendo por completo al poco tiempo después de que mueren. Los que se preservan entonces son preferentemente las partes duras, los organismos que tienen esqueleto. Esas partes duras están sujetos a la acción de diferentes agentes físicos, por ejemplo, la meteorización, el sol que va rompiendo los huesos o los esqueletos de una conchilla, por ejemplo, el transporte, si un hueso cae en un río es llevado con el agua, quién sabe, muy lejos, ahí se va rompiendo, se va degradando, va sufriendo abrasión, se van desgastando los procesos. Lo mismo pasa, por ejemplo, ya vamos a ver, con las conchillas de molusco. Uno va a una playa y lo que ve es la arena, pero la arena está formada por rocas y también por conchillas de invertebrados marinos completamente, bueno, no me sale la palabra, pero destruidos completamente. También son afectados por procesos químicos que pueden ser antes del enterramiento o después del enterramiento, ya cuando los fósiles, cuando el material orgánico está dentro de los sedimentos. Y también, que es mayormente antes del enterramiento, es afectado por procesos biológicos, que son los descomponedores, bacterias, hongos y larvas, e incluso adultos de insectos, y los
carroñeros que dispersan los restos. ¿Cuál es la importancia de realizar un estudio tafonómico? ¿Para qué queremos saber cómo murió ese fósil que yo estoy tratando de desenterrar ahí? Bueno, sobre todo es muy importante para no cometer errores cuando uno haga una interpretación paleoambiental a partir de ese taxón que está ahí. La reconstrucción paleoambiental nos permite reconstruir dentro de ciertos límites cómo era el ambiente en que vivía ese ser vivo. Pero para hacer eso de manera correcta hay que hacer antes un análisis tafonómico, porque yo puedo interpretar mal si el fósil, yo tengo que saber si el fósil donde yo lo encontré es exactamente donde murió, o si está viniendo de 40 kilómetros mucho más allá y fue transportado por el río, o si fue transportado por depredadores. Por ejemplo, en el caso de los restos de pequeños mamíferos, es muy importante saber qué es lo que lo acumuló. Por lo general, a los pequeños mamíferos, cuando uno encuentra una asociación de numerosas especies en un único lugar y estrechamente asociados, han sido generadas por depredadores. Los animales, ya sea mamíferos terrestres o aves, por ejemplo las lechuzas, los comen, ¿sí? Van comiendo en distintos lugares de su ambiente, la lechuza sobre todo vuela para acá y para allá, pero después al producir, al digerir los materiales y producir los famosos regurgitados o egagrópilas, los junta todo en un único lugar. Bueno, todo eso hay que saber antes de hacer una reconstrucción paleoambiental para no cometer errores. Bueno, hay una serie de etapas que se dan en la mayor parte de los casos antes de que se forme un yacimiento fosilífero. Se pueden dividir en dos grandes etapas. Procesos que ocurren en la biosfera, es decir, antes del enterramiento, donde el material está a expensas de depredadores, de descomponedores, de la meteorización, del pisoteo, y después procesos que suceden en la litósfera, cuando el material ya está sepultado, por presión de los sedimentos de arriba, por el agua con solutos que pueden disolver parte del esqueleto, el reemplazo de minerales del hueso o de la conchilla por otras sustancias. Entonces, lo que vemos en este gráfico, por ejemplo, es cómo va pasando esa fauna, desde la fauna viva que constituye la biofinosis, es decir, la comunidad. Algunos se preservan, otros no, llegan a formar lo que se conoce como tanatocenosis, es decir, una asociación de muerte. Tánatos es muerte. Se forma asociación de muerte. A partir de ahí hay otra selección, porque de los que mueren, solamente algunos pasan a enterrarse y los otros se dispersan. Los que se entierran pasan a formar una tafocenosis. Fíjense, ya hay dos etapas de selección. Esa tafocenosis, una vez que está enterrada, tiene que pasar durante decenas de miles de años, miles o decenas de miles de años o millones de años, para que se produzca la fosilización, donde también hay otra selección. Muchos esqueletos se degradan, se disuelven dentro de los sedimentos y se llega a el yacimiento que se conoce como orictocenosis, que es el que encuentra el geólogo y el paleontólogo en el campo. O sea, lo importante de todo esto no son tanto los nombres, sino de saber de que desde que muere el individuo hasta que es encontrado por un paleontólogo, se produce una selección. Primero, de los que mueren, no todos quedan como restos. De los que quedan como restos, no todos se entierran, y de los que se entierran, no todos después son encontrados no todos se preservan en primer lugar, y de los que preservan, no todos encontrados por un paleontólogo. Entonces, veamos qué pasa en la biosfera. Bueno, lo primero que ocurre es, una vez que muere un animal o una planta, se produce la desarticulación y fragmentación de las partes duras, como vimos recién, los depredadores. Después atacan los microorganismos que van descomponiendo
todas las partes blandas, lo que ha quedado de lo que no se han llevado los depredadores y los carroñeros. Después de lo que queda de ese esqueleto, ya sea un esqueleto de vertebrado, un exoesqueleto de un invertebrado, va sufriendo modificaciones porque quedan en la intemperie, sufren la lluvia, el sol, todo eso va rompiendo los restos, se producen marcas, se producen canales, se producen orificios, que también pueden ser producidos por otros animales. Entonces, todo lo que está acá en azul está producido por la acción de otros organismos, son factores biológicos, estos que están aquí. Pero después de que actúan todos los factores biológicos o al mismo tiempo, se produce el transporte de las partes esqueléticas por un río, por el oleaje, en el caso del mar, por carroñeros. Ese transporte puede producir desgaste por la abrasión, es decir, el desgaste, el hueso, la conchilla va chocando constantemente con otra conchilla, se van desgastando durante miles y miles y miles de ciclos, durante miles y miles de años, y va destruyendo el esqueleto. Finalmente, si todo va pasando relativamente de una manera que permite preservar los restos, se produce la acumulación de las partes esqueléticas. Ahí, en todo este conjunto del transporte, entran en acción otros agentes. Básicamente, los más importantes son las corrientes de agua, de menor importancia el viento, el hielo y procesos físicos y químicos. Todo esto está ocurriendo en superficie, en la biosfera, antes de que se entierre el resto. ¿Qué ocurre una vez que está enterrado? O sea, ¿qué procesos suceden en la litósfera? El ingreso de los restos a la capa rocosa superficial del planeta, ahí ocurren fenómenos que se conocen como diagénesis, o más apropiadamente, fósil diagénesis. La diagénesis la sufren los sedimentos cuando ya están incorporados al registro sedimentario. Y se habla entonces de fósil diagénesis a los procesos que sufren los fósiles cuando están dentro de sus sedimentos. Los cambios que sufren los restos orgánicos son aquí de larga duración, desde miles a millones de años. Hay que aclarar acá que el sepultamiento puede ser autóctono, como el caso de este acá a la derecha, un tronco. Sabemos que es así porque de otra manera no se habría preservado en esa posición y con esas estructuras de raíces. Es cuando, en este caso, el árbol vivió y murió donde lo encontramos. Está el caso de restos parautóctonos, en donde los restos se juntan en otro ambiente distinto a donde murieron, pero vinculado a su hábitat original. Es el caso de esta asociación de moluscos. Y finalmente, que puede suceder en muchos casos, un sepultamiento alóctono es cuando uno encuentra un fósil sepultado en un ambiente completamente diferente a aquel donde vivió y donde murió. Que sería el caso, es el esqueleto de una ballena en una playa. Digamos, la ballena no vive en las playas, sino vive en el océano, en el mar, bastante adentro, pero el resto está en depósitos de playa. Entonces, base a todo lo que dijimos, la taxonomía se divide formalmente en dos etapas de estudio. La bioestratinomía o bioestratinomia, que estudia los procesos taxonómicos desde el momento en que se genera un resto, es decir, desde que muere el cuerpo entero o una parte de él, que es susceptible de convertirse en fósil hasta que se produce su enterramiento. Es decir, todo lo que sucede en la biosfera. La bioestratinomía sucede antes del enterramiento. Se hace la aclaración ahí del cuerpo entero o una parte de él porque puede ser que cualquier vertebrado puede perder un diente y ese diente es el que va sufriendo todos los procesos taxonómicos.
el animal sigue vivo. Lo mismo pasa con las hojas, con los frutos, con una semilla de una planta. Sufre los procesos tafonómicos, pero el individuo aún sigue vivo. Y después está la fósil diagénesis, que esto ya ocurre una vez que el resto orgánico está enterrado. Ahí influyen más los factores abióticos que los bióticos. En este cuadro, ¿qué es lo que estamos viendo? En la secuencia de procesos se produce la muerte o la pérdida de alguna parte en la biosfera, se descomponen las partes orgánicas y hay un momento en que hay una interacción de procesos sedimentarios y restos biológicos. Es la etapa donde el resto está por enterrarse, pero aún no se ha completado el enterramiento. Esa primera etapa es la bioestratonomía, bioestratinomía. Y después está la segunda etapa, que incluye el enterramiento propiamente dicho, los cambios físicos y químicos que ocurren dentro de los sedimentos y finalmente la colecta. Eso ocurre en la litósfera y se conoce como fósil diagénesis. Bueno, acá es lo que estábamos hablando, qué es lo que sucede cuando muere algo. Veamos a la derecha, los animales se lo comen, los carroñeros o los carnívoros, se llevan partes para distintos lados, los desmembran completamente a la presa, entonces ese resto jamás va a aparecer como fósil articulado. A su vez, en los cubiles, a su vez sigue siendo desmembrado y roto por las crías, en ese caso de ese carroñero. Además de eso, lo que vemos aquí, en estas fotos de la izquierda, acá vemos el esqueleto de un guanaco, ya con sus partes blandas completamente degradadas, solamente queda el esqueleto. El esqueleto puede ser llevado de un lado a otro, si queda cerca de un cuerpo de agua, es llevado y traído, es desmembrado, sus partes se separan, las partes individuales sufren la meteorización, el sol y la lluvia van desgastando el hueso, lo debilitan, hasta que el hueso puede romperse en cientos de fragmentos, y de eso no queda nada para fosilizarse. Estos son algunos de los organismos, además de hongos y bacterias, que producen la descomposición de los cadáveres o necrólisis. Son los que utilizan los mastozoólogos para limpiar los esqueletos, precisamente. Son los coleópteros derméstidos, cuyas larvas son las que van comiendo, van limpiando todo el esqueleto porque se alimentan de todo el resto blando que queda. Mientras más rápido sea el enterramiento, o sea, mientras menor sea el sometimiento a los procesos de la bioestratinomía, mayor será la posibilidad de que esos organismos se preserven como fósiles y en buen estado de conservación. Un ejemplo clásico de buena preservación en ambientes marinos es cuando ocurre un desplazamiento súbito de sedimentos que lo que hace es tapar y sedimentar a una comunidad biológica en cualquier momento, en cualquier lugar del fondo, de tal manera que ahí queda preservado todo lo que había en ese momento. Esto obviamente puede ocurrir tanto en ambientes terrestres como acuáticos, pero cuando ocurre en ambientes acuáticos, lo que ocurre es que sepultan casi toda la comunidad de ese lugar en el fondo del mar. Esto se conoce como muerte súbita y soterramiento. Se pasa instantáneamente de la biosfera a la litósfera. Otros casos donde la preservación es excelente es el caso de los animales que mueren congelados, que están fosilizados en hielo, porque han quedado sepultados, ya sea en lugares que inmediatamente estaban por congelarse o congelados,
o en suelos, el famoso permafrost, suelos congelados, que permanecieron congelados hasta el día de hoy. En este caso vemos un mamut, ese chiquito ahí, que está prácticamente completo, tiene todos los órganos, y la foto a la izquierda es simplemente, nunca se encontró nada así, es simplemente para que darle un poco de color a la fotografía. ¿Mm? Bueno, en los procesos biostatinómicos tiene gran importancia el transporte por cursos de agua o por agentes biológicos. ¿Mm? Ahí entra en juego lo que ya vimos, que es la depredación, animales que despedazan los restos y los dispersan. Esto es lo que comentábamos acerca de qué le pasa a las conchillas de bivalvos o de moluscos en general, o de invertebrados marinos en general, cuando mueren. Una vez que mueren, la parte blanda, los tejidos blandos se degradan y lo que queda de las conchillas es el exoesqueleto. Si está cerca de la zona de mareas y de playas, empieza a rodar, se produce abrasión, se desgastan las estructuras, las ornamentaciones, hasta que llegamos a esto, donde ya con mucho esfuerzo pueden llegar a reconocerse, como aquí, restos de conchillas de un bivalvo o de un caracol. ¿Mm? Este proceso de transporte siempre es destructivo. Depende de la energía del transporte y del tiempo de interacción, va a ser mayor o menor la pérdida de información una vez que esa comunidad de invertebrados marinos quede enterrada. Bueno, todo esto ocurría en la biosfera, es decir, en la bioestratinomía. ¿Qué pasa en la fósil diagénesis una vez que el material empieza a ser sepultado por los sedimentos? Bueno, aquí los procesos son más drásticos. Imagínense, la presión de los sedimentos de arriba pueden destruir los esqueletos, y estos procesos pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, de una asociación fosilífera que se haya sepultado al principio o que haya sido llevada por un curso de agua y acumulada en un lugar determinado y sepultada, de eso puede quedar muy poco por procesos de la fósil diagénesis, que van a ver, pueden disolver los esqueletos o lo pueden destruir completamente. O los pueden deformar. Pero a veces los mismos fenómenos que ocurren dentro del cuerpo sedimentario, cuando se va produciendo la diagénesis de los sedimentos para convertirlos en roca, ahí adentro también ocurren procesos químicos que lo que hacen de manera fortuita es fortalecer el material orgánico, fortalece los tejidos y hace que estos puedan ser reemplazados, el material original, por sustancias mucho más resistentes y estables. El caso de las famosas petrificaciones o mineralizaciones, donde el material original del esqueleto es completamente o parcialmente reemplazado por sustancias mucho más resistentes que provienen de los mismos sedimentos. Acá vemos, bueno, una secuencia de qué pasa cuando un amonite, un molusco parecido al Nautilus viviente, muere, es sepultado por los sedimentos, se incorpora al registro, los sedimentos pasan a ocupar las cavidades dentro de la conchilla, los sedimentos copian la morfología tanto externa como interna, se producen moldes,
tanto externos como internos. Los restos de conchilla original pueden desaparecer, pero ya está el molde formado. Por lo tanto, ese molde puede formar un molde secundario. Se copian exactamente, como aquí. Tenemos impresiones de la conchilla, por ejemplo, hasta que finalmente llegamos a un molde en positivo del amonite, con su estructura completamente reemplazada por minerales. O sea, lo que tengo yo ahí es la morfología, no tengo cómo era la composición química de la conchilla. ¿Cuáles son los procesos más importantes que sufren los materiales orgánicos al estar sepultados? Ya dijimos el primero, la mineralización, que es la adición o reemplazo de los componentes minerales. La composición original, las partes duras, es reemplazada, se conservan detalles morfológicos de su forma externa, pero la composición química ha cambiado. También, al haber un relleno por minerales de los espacios intra e intercelulares y de los intersticios entre los tejidos, se produce también un reemplazo molécula por molécula de toda esa estructura. ¿Cuáles son los minerales que van a reemplazar eso? Son de 4 tipos, es variado, pero se lo podría agrupar en 4 grandes grupos. Pueden ser calcáreos, silicios, fosfáticos o ferruginosos. Después puede suceder una carbonización, que es lo que ocurre mayormente con restos de hojas de plantas. No es otra cosa que enriquecimiento de carbono. Cuando se deposita una hoja en un ambiente favorable, con el tiempo se desprende tanto el agua, es decir, se deshidrata la hoja y se desprende el nitrógeno. Y lo que queda es mayormente una película de carbono. Esto ocurre en condiciones especiales donde hay muy poco oxígeno o hay mucha acidez. Por ejemplo, en algunos ambientes oceánicos profundos donde no hay oxígeno o en pantanos donde el ambiente es reductor. Las paredes celulares, que son de celulosa, se convierten en carbono. Por supuesto, el carbón, esa película de carbono es mucho más resistente a los procesos de destrucción. Después vemos que pueden sufrir una disolución, es decir, las condiciones químicas dentro del paquete sedimentario pueden causar la disolución de los esqueletos. Otro proceso que puede ocurrir dentro de los sedimentos es la maceración, es decir, la disgregación del esqueleto original en muchas partes. Por ejemplo, las valvas de bivalvos que se separan, se pueden romper, las placas de equinodermos que se separan una parte de otra, y finalmente la distorsión que eso implica. Acá tiene mucho que ver el peso de los sedimentos que están por encima del fósil y pueden distorsionar la forma, modificar el tamaño, la textura y la estructura, simplemente por el esfuerzo mecánico de resistir el peso de los sedimentos que están por encima. Esto produce, además del cambio de forma, de la deformación del fósil, puede producir fracturas, fisuras, la fragmentación y el aplastamiento. Bueno, todo el conjunto de estos procesos, que son muy variados, nosotros mencionamos los principales, y son procesos que pueden actuar al mismo tiempo, con mayor o menor peso uno de otro. Todo esto que ocurre durante la fosilogénesis se suele denominar procesos de fosilización y termina dando como resultado al fósil. Se puede definir como proceso de fosilización a los cambios físico-químicos que ocurrieron en los restos de un organismo, cómo se van transformando para convertir un resto orgánico en un fósil. ¿Cuáles son los principales factores que favorecen
la fosilización y que lo vamos a seguir repitiendo. Que un organismo tenga esqueletos duros. El esqueleto duro tiene un elevado potencial de preservación. Evitar una descomposición rápida. Es decir, esto va a estar asociado con el siguiente, el rápido enterramiento. Si un caballo, en vez de morir en el campo, donde es atacado por las aves y mamíferos carroñeros y por los organismos descomponedores, muere en un lago, al lado de un lago y se hunde en un lago y se tapa rápidamente con ese sedimento, ese barrito que hay en un lago, seguramente va a tener mucha mayor posibilidad de fosilizarse que si queda en el campo abierto. Después tiene mucho que ver el tipo de sedimento con el que se recubre los organismos. No es lo mismo un sedimento de grano grueso, que es más destructivo, que los sedimentos de grano fino, que son los que realmente permiten una preservación mucho más exacta del organismo. En primer lugar, hay como dos tipos de evidencias en los procesos de fosilización. Están las evidencias directas, también llamados fósiles corporales, que son los fósiles en sí mismos, que son los exoesqueletos de los invertebrados, esqueletos de los vertebrados, hojas, dientes, polen, esporas, etc. Y después están las evidencias indirectas, que también son conocidas como trazas fósiles o ignofósiles. Se produjeron durante la vida de ese animal, cuando interactuaron con el sedimento. Un sedimento blando, cualquier animal produce una huella. También entran aquí huevos, contenidos estomacales, gastrolitos y coprolitos. El primer tipo de proceso de fosilización es el de la impresión o de impronta, que es básicamente lo mismo, nada más que el primero se aplica a animales y el segundo, el término impronta, se aplica a restos de plantas. Una impresión es un molde que produce ese resto en un sedimento generalmente de grano muy fino y blando. Por ejemplo, una pisada de animal o una impronta de hoja. Ese animal ejerce presión sobre el sedimento blando, deja una marquita que refleja en negativo la morfología externa de su exoesqueleto, en el caso de este trilobite, y ahí queda. Siempre es en negativo. Lo mismo se aplica para una hoja, por ejemplo, donde deja una marca exacta del contorno y de los pequeños accidentes de la hoja en ese sedimento de grano bien fino. Después está lo que se conoce como permineralización, que es lo que vimos como mineralización de los procesos de lo que ocurre dentro de la estructura sedimentaria. Es el reemplazo de la materia orgánica por minerales. Se preserva la estructura interna, la morfología externa. Dijimos que el reemplazo puede ser parcial o total. Lo importante acá es que uno puede estudiar la morfología externa del fósil, pero sabemos que la composición química, es decir, el material con el cual está construido ese fósil, no es el mismo del animal o planta original. Otro proceso es la carbonificación o carbonización, que ocurre sobre todo en hojas y estructuras de plantas, y en otros casos un poco más raros, pero no son tan poco frecuentes como en artrópodos, por ejemplo. La celulosa y la lignina de los tejidos vegetales se convierten en antracita, que es una forma del carbono a manera de una delgada película. Lo mismo sucede con restos esqueléticos de muchos artrópodos, como vemos acá en esta libélula. Se conservan como una película de restos carbonosos, pero que
preserva con muchísimo detalle la anatomía de las alas, por ejemplo, de las patitas, de las espinas de las patitas, con un enorme detalle. Está el caso de la momificación, donde se preservan todos los tejidos orgánicos originales, no hay alteración ni química ni física, o es casi nula. Acá los restos permanecen incluidos en ámbar, los famosos insectos en ámbar, donde están perfectos, como si hubieran muerto recién, los que están incluidos en hielo o en la turba, en el permafrost, los que sufren deshidratación, en el caso de muchos animales que terminan momificados. Es decir, en la momificación lo que queda es el resto tal cual vivió, con sus tejidos orgánicos y su estructura anatómica intacta. Otra forma de fosilización es a través de moldes. Esto se da mucho más bien en conchillas de invertebrados. El molde es la impresión de un fósil en su sustrato, en el sedimento. Es una reproducción exacta de la forma externa o interna de alguna parte del cuerpo del organismo. Existen moldes internos y moldes externos. El molde interno, las cavidades se rellenan por sedimento por distintas causas. El sedimento va entrando con el agua del paquete sedimentario y va ocupando las cavidades. Ese sedimento, al endurecerse o litificarse, produce en su superficie, copia la estructura interna de una conchilla, por ejemplo, en negativo, por supuesto, copia exactamente todo el detalle de la superficie interna. En caso de los moluscos bivalvos, por ejemplo, lo que se ve en esta conchilla pueden ser inserciones musculares, presencia de tabiques, etc. Después, si una conchilla da con su superficie externa sobre un sedimento blando, el sedimento copia, se produce un molde de eso en negativo, y eso se conoce como molde externo, que realmente lo que se copia ahí son la ornamentación de una conchilla. Después tenemos moldes secundarios, que es una vez que se produce, una vez que el fósil es enterrado, se produce un molde externo a lo largo que rodea todo el fósil, es decir, una copia en negativo del fósil. Después se puede producir una disolución del fósil en sí, de la material fósil, y un posterior relleno de ese espacio que deja el fósil por otro tipo de sedimento. Ese otro tipo de sedimento, obviamente tiene que ser de grano fino, copia los moldes externos y ya tenemos un molde secundario, también conocido como cast, que reproduce en positivo, es decir, con la misma morfología en positivo del fósil original. Lo que yo voy a tener entonces es una especie de conchilla, la superficie superior de la conchilla, acá hay un trilobite, y acá hay una valva, un bivalvo, exactamente igual al fósil original, pero nada más que la material, o sea, si yo cavo un poquito ahí, no voy a encontrar nada, es simplemente un molde, una copia. Bueno, este gráfico está hecho para simplificar lo que dijimos recién. Empezamos acá arriba, donde dice conchilla, en el medio arriba, puede producir distintos procesos. Una conchilla, la superficie externa produce una impresión en el sedimento, en el sustrato, y esa impresión ya queda y se puede fosilizar, o se puede enterrar una vez que muere. Una vez que está enterrado puede sufrir, dentro del sedimento se produce infiltración de material fino,
por distintos procesos, y así se genera, si esa infiltración ocupa las cavidades y copia la anatomía interna de la conchilla, un molde interno, que obviamente está en negativo. Y también se produce un molde externo que copia la superficie externa de la conchilla, también en negativo. Eso por un lado. También puede pasar de que, una vez que está enterrado, se llena de sedimento las cavidades y después se disuelve la conchilla. Después esa conchilla se reemplaza por otra sustancia más resistente y forma un molde compuesto que está en positivo. Porque la nueva sustancia copia la sustancia que va aquí de relleno, copia la superficie externa del fósil original, es decir, del molde externo. Después puede suceder de que una vez que está enterrado y que las cavidades se han llenado de sedimento, puede disolverse la conchilla y me queda a mí un molde secundario positivo, que es lo que explicábamos en la imagen anterior. Es decir, se rellena de sedimentos, la conchilla desaparece, es reemplazado por otra sustancia distinta al sedimento circundante y obtengo un molde en positivo. O puede ocurrir que directamente el componente original de la conchilla se reemplaza directamente por nuevos minerales, y es que es el caso de una permineralización. Parece confuso, pero cuando ya lo vean, van a ver que es muy sencillo el proceso. Acá incluí otras imágenes de otros libros para completar la idea si la imagen anterior resultaba confusa. Acá tenemos la conchilla original en el sedimento. Puede ocurrir una primera cosa, que es que se recristalice, y ya lo tengo al fósil ahí. Puede ocurrir también de que se forme un molde interno por relleno de cavidades y un molde interno porque el sedimento copia en negativo la superficie externa del fósil. Puede ocurrir de que se degrade el fósil, se disuelva el material fósil original y se rellene con otro material distinto al del sedimento. Y ahí se forma, acá dice réplica, pero es un molde secundario o cast. Se reemplaza el fósil original por un cast. Y finalmente eso puede producir, por peso de los sedimentos de arriba, una deformación o hasta determinado grado, y si no se produce la ruptura. Acá, bueno, es parecido el dibujo. Acá está el animal vivo, muere, se sepulta, se empieza a producir la fosildiagénesis, donde lo que obtenemos aquí, tenemos el esqueleto que está oscuro y el molde interno más claro. ¿Qué pasa si se disuelve el esqueleto? Me va a quedar solamente el molde interno. ¿Qué pasa si ese molde interno se disuelve también? Me va a quedar un molde externo. ¿Qué pasa si ese molde externo se rellena? Me queda un contramolde en positivo. El molde externo es en negativo, pero al rellenarse el espacio que deja adentro ese molde externo, se termina formando un contramolde o molde secundario, en positivo. Bueno, si tienen dudas, después ya me van a preguntar. Finalmente, y como punto final de los procesos de fosilización, tenemos lo que se conoce como tipos de preservación excepcional o, con la palabra alemana, Lagerstätten. El término fósil Lagerstätten hace referencia a depósitos fosilíferos por una gran abundancia de especímenes o por un excelente estado de preservación. Ocurre, por supuesto, en condiciones excepcionales, favorables, donde hay un enterramiento muy rápido que permite a los organismos preservarse intactos y además condiciones de poca oxigenación, es decir,
para que no actúen los organismos descomponedores. Se reconocen dos tipos de concentración, dos tipos de preservación excepcional, que son los depósitos de concentración, donde se destaca por la abundancia de los especímenes que hay ahí, y están los depósitos de conservación, donde puede haber pocos especímenes, pero la preservación es óptima. Los ambientes más favorables para que se produzca un fósil de Agerstanden son lugares de aguas profundas, marinas, en las plataformas externas, en ambientes continentales deltaicos, ambientes lacustres. Siempre las condiciones son sepultamiento muy rápido y condiciones casi de anoxia para impedir la actividad de los organismos descomponedores. Por supuesto, además de todo eso, tienen que ser depósitos de grano muy fino. Mientras más fino sea el grano del sedimento donde mueren estos bichos, más detalles se van a conservar de las partes blandas. Se van a conservar impresiones de plumas, alas de insectos, estructuras espinitas de los exoesqueletos, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es la fauna de Ediacara. La fauna de Ediacara es una de las pocas faunas que se conoce anterior al Cámbrico. Esto es en el precámbrico tardío o proterozoico tardío. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero van acá que se han preservado. Todos estos animales no tienen esqueleto. Son todos de estructura blanda. Pero ha sido tan excepcional y tiene que haber sido tan rápido el enterramiento y en condiciones casi sin bacterias ni hongos, que se puede ver casi perfectamente la estructura original de estos animales. Un caso similar a esto ya es en Burgessey, un famoso yacimiento del Cámbrico medio. Bueno, acá se ven algunos artrópodos, nidarios, onicóforos. Imagínense para fosilizarse un onicóforo lo que tiene que suceder. Acá hay un cordado, uno de los primeros que se conocen, otro artrópodo. Acá, bueno, las mismas condiciones son sepultamiento rápido y ausencia de oxígeno y grano fino. Esto es en el Jurásico tardío de Alemania, de las famosas calizas de Solnhofen. Lo que vemos aquí es acá casi todos los restos de Archaeopteryx, que de acá se han encontrado ahí. Se conocen unos 12 o 13 restos. Se ven las impresiones de las plumas, además de todo el esqueleto. Bueno, también se han reconocido pequeños dinosaurios, pterosaurios, pequeños, con el esqueleto completo, con detalles, todos los huesos de la mano, del dedo, de la cola, el cráneo perfecto, bueno, peces. Y otro yacimiento también muy reconocido, sobre todo en los últimos 20 años, es este de Liaoning, en China, en el Cretácico inferior. Lo que vemos acá ya son aves, donde se ven las plumas. Acá hay dos plumas muy largas. Bueno, el detalle es impresionante, se conoce el esqueleto completo. Acá se ven dos mamíferos, está aquí y está aquí, donde se ven las impresiones de los pelos. El contorno, se ve el contorno de todo el cuerpo y, por supuesto, ni hablar del esqueleto que está completo y articulado. Y también hay muchos casos acá en Liaoning de artrópodos. Por ejemplo, esta libélula perfectamente preservada con las alas, detalle de la venación en las alas, etc. Después, además de estos fósiles corporales, como habíamos dicho al principio, existen las trazas fósiles, que son producto del comportamiento de animales. Las trazas fósiles son conocidas también como icnofósiles y se producen a partir de la actividad de un organismo. El organismo no se ha preservado, pero sí
se han preservado las marcas que ha dejado. Se reserva, digamos, el concepto de traza fósil a las estructuras que se relacionan en forma directa o de algún modo indirecto con la morfología del organismo que la produjo. Por ejemplo, las huellas. En este caso, huellas de un pequeño mamífero de unos 50 o 100 gramos, acá en Argentina, y una huella atribuida a trilobites, pero ya vamos a ver que muchos otros organismos pueden producir estas huellas. Bueno, la disciplina que estudia las trazas fósiles es la icnología. Y para poder clasificar la gran cantidad de trazas, se aplica una denominación binomial, muy semejante a la que se utiliza para la taxonomía de los organismos, es decir, consta de dos nombres, un nombre genérico y un nombre específico, pero no hace referencia a ningún animal que la originó. Se habla entonces de una clasificación parataxonómica, simplemente para reconocer las distintas estructuras, y no tiene ninguna relación los nombres que vamos a encontrar de estas trazas con un organismo en particular. Habíamos dicho ya en otra clase que entre los icnofósiles más comunes están las huellas, los rastros, hay nidos, galerías, cavadas en sedimento, cuevas, perforación, marcas de alimentación, coprolitos, etc. Bueno, la primera forma de clasificar una traza es por su forma. Organismos diferentes, de distintas especies, incluso de distintos grupos de animales, pueden dejar trazas muy similares. ¿Por qué? Porque desarrollan un mismo comportamiento, una misma manera de desplazarse. Y a su vez, una misma especie, incluso un mismo individuo, puede dejar trazas muy diferentes de acuerdo a la actividad que se encuentra desarrollando. El ejemplo clásico es de el ignogénero Rusophycus, que es este, representa una forma de pista o de desplazamiento, que en realidad es una forma de reposo, efectuado por trilobites. En toda la literatura, o casi toda, ha sido atribuida a una marca de descanso de un trilobite. Pero después se ha visto que también puede ser aplicada a otros organismos. Por ejemplo, una marca donde el braquiópodo esté asentado, con las dos valvas, o incluso hasta gusanos poliquetos. Cualquiera de estos organismos puede producir una marca de este tipo, que se conoce como el ignogénero Rusophycus. Después puede ser que la forma de la traza que haga un mismo organismo, o distintos organismos con un comportamiento similar, varía de acuerdo a cómo es el sustrato. No es lo mismo una marca que deja en un sustrato blando, de sedimento fino, a un sustrato duro, de grano grueso o de grano fino, etcétera, etcétera. Si el sedimento está húmedo o seco. ¿Recuerdan ustedes las famosas huellas de homínidos de hace 3 millones de años ahí en África? Esas huellas se han preservado por circunstancias excepcionales donde el grano tenía que ser fino, que era ceniza volcánica, el grano era muy fino, pero además tenía que tener cierto grado de humedad. Si estaba seca, esa huella no duraba. Y si estaba muy húmeda, muy mojada, tampoco. Tenía que tener el grado justo de tamaño de grano y cantidad de humedad. Solo así, bueno, unos cuando vayan a la playa y caminar por la playa van a ver si están en la arena seca, la huella no queda, y si están en la arena muy húmeda, tampoco. Tienen que estar, para dejar una huella que quede registrada, tienen que tener determinado cantidad de humedad. Además, el sedimento, mientras más fino sea, mejor va a ser la preservación de esa huella. Bueno, hay muchos ejemplos de ignofósiles. Acá en esta figura hay como una demostración, se grafican más o menos los tipos de ignofósiles que hay. Bueno, hay rastros, estos que están acá, dejados por un artrópodo marino extinto del Paleozoico, muy grande. Hay galerías en forma de U,
galerías de cangrejos. En muchas de estas cosas, el principio que actúa aquí es el actualismo, para poder reconocer e identificar qué animal podría haber producido estas huellas. No hay manera, si no se hace una comparación con los procesos actuales, es decir, lo que hacen los organismos actuales, no hay manera para identificar estas trazas fósiles. O sea, sí o sí, todo esto hace referencia a la manera en que organismos vivientes dejan sus huellas en el sedimento. Bueno, por ejemplo, veamos estas 5, que es muy interesante, es la traza de pastoreo de un invertebrado marino. Es decir, un caracol, por ejemplo, o otro bicho, va comiendo sobre el sustrato y va dejando esta huella. Y va así tomando, porque trata de incluir la mayor cantidad de alimento, trata de no dejar ningún lugar sin alimento. Por eso va tan junto acá. ¿Mm? Y obviamente no sobrepasa de vuelta la huella anterior porque ahí ya no había alimento. A ver, otro ejemplo. Bueno, estas son perforaciones en moluscos hechas por otro animal que no sabemos cuál es, pero que es un animal que degrada la conchilla para comer el bicho, las partes blandas del animal. Bueno, hojas con manchas, posiblemente por hongos o por la actividad de un insecto. Acá son trazas fósiles en madera, con madera fosilizada que tienen marcas, seguramente de insectos que han perforado. Bueno, acá hay huellas, esta última vamos a ver, huellas de un ave, con marcas de alimentación por el pico. Ustedes dirán, bueno, qué imaginación tienen estos ignólogos. Bueno, la verdad es que se han realizado muchos estudios en aves vivientes y se ha visto de que estas huellas son dejadas por aves que van caminando y con el piquito van sacando gusanitos o van picoteando para ver si encuentran algo. Bueno, entonces acá tenemos nuevamente, pero ya con fotografías, los distintos tipos de huellas, rastros, pisadas, perforaciones hechas en conchillas de gasterópodos. Bueno, hay galerías, madrigueras, los coprolitos, que son los excrementos fosilizados. Estos son muy útiles para poder determinar de qué se alimentaba un animal grande, un mamífero muy posiblemente, que podría dejar este tamaño de coprolito. Bueno, pero además de la clasificación esa por forma, en los años 70, el paleontólogo alemán Seilager clasificó las trazas fósiles basados en el comportamiento del animal que hizo la traza. Por ejemplo, él distingue trazas de descanso, de desplazamiento, de alimentación, de reproducción, etc. Es una clasificación que se utiliza, que está vigente y que es de mucha utilidad. Se distinguen actualmente 7 tipos básicos de estos comportamientos que se registran en las trazas. Y no hace alusión a ningún grupo zoológico en particular. Simplemente es para clasificar las trazas por comportamientos de esos animales. Bueno, acá están los nombres. Domignia, por ejemplo, acá, que tiene que ver con la construcción de una perforación en donde habría vivido un animal. Cubignia es acá, por ejemplo, acá está el de reposo de trilobite o de una estrella de mar, que sería una marca dejada por un animal en reposo. Redpignia son trazas de locomoción, como ven aquí, de un trilobite, de un otro invertebrado marino. Fodinignia, que son trazas dejadas por un animal que se estaba alimentando. Bueno, no está aquí. Agrignia son tubos horizontales de fondo marino que sirven para atrapar partículas de alimentos. Acá está Fodignia. Y Fugignia son trazas de animales que, por alguna razón,
han salido rápido de ese lugar, han huido, con movimientos de escape, que sería esto, acá. Bueno, acá vemos cómo, en un clásico ejemplo, cómo un mismo animal hace distintas trazas. En este caso, un trilobite, cuando está en reposo, deja la traza conocida como Russoficus. Cuando empieza a caminar metido en el sedimento, es decir, camina despacio, rozando el sedimento con todo su cuerpo, deja una traza que se conoce como cruciana, que es esta. Y cuando ya empieza a caminar más rápido, sobre el sedimento, deja otra traza que se conoce como diplignites, que es esta de aquí. Es decir, estas marcas oblicuas y paralelas entre sí. De acuerdo a la clasificación de Seilager, estas trazas tienen otros nombres asociados al comportamiento y no a la morfología. Entonces, Russoficus para Seilager es cubignia, es decir, trazas de descanso, de reposo. Y en tanto Cruciana como Diplignites, que están hechas en base a morfología, Seilager las interpreta como trazas de un animal que se está desplazando y que se conoce como repicnia. Entonces tenemos la clasificación etológica de Seilager y la clasificación parataxonómica que refiere a las morfologías de la traza. Bueno, los himnos fósiles, si bien no parecen muy elocuentes ni muy atractivos, son muy útiles para realizar interpretaciones paleoambientales, sobre todo en ambientes marinos. ¿Por qué? Porque las huellas de desplazamiento que han dejado los organismos no pueden transportarse, están ahí in situ. La huella que dejó quedó ahí. No puede sufrir retransporte en algún momento. Entonces representa y refleja las últimas condiciones del ambiente que había en el momento de que el animal dejó esa traza. Entonces, el estudio de las trazas fósiles permiten caracterizar ambientes. Hay trazas fósiles, por ejemplo, para ambientes terrestres, para ambientes costeros, para ambientes acuáticos de poca profundidad, de mucha profundidad, etc. Entonces, un conjunto de trazas me puede estar diciendo a mí que ese paquete sedimentario era del fondo del mar, pero muy superficial, o de que ese paquete sedimentario correspondía a sedimentos continentales, o sedimentos costeros, por ejemplo, pero no acuáticos, pero sí en la playa. O sea, en síntesis, las trazas fósiles son muy importantes para hacer reconstrucciones paleoambientales, digamos, de cómo eran los ambientes durante y principalmente en ambientes marinos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso aquí. Se quedó congelado, ¿no? Sí, se cansó. Está descansando, está bien, era Claro, para era descansar. la idea. Se fue. Hola, no los he saludado. Che, ya ha disminuido un montón la cantidad de participantes, ¿no? Estamos en la segunda teoría. Estás Sí. muteado, Juan, no se te escucha. Ahí está. Somos poquitos ya. Somos poquitos, son menos, ya son cada vez menos. Bueno, ahí volvió. Ya descansó. ¿Estás descansado, Ortiz? Me fui sin querer, ¿no? O sea, no era la idea apagar todo. Hagamos 5 minutitos de respiro, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí. Dale. Bueno, ahí podemos hacer el anuncio con la VIR de que todavía no sabemos cuál es la modalidad del viernes, así que estén atentos mañana al aula. Perfecto. Ya. Y ahora me he caído yo. No, ese fue No, de sí nuevo. está.
Ah, No quiere estar, ya está. no, se cansó de lo trilobista. No, bueno, eso, que fíjense mañana, seguramente mañana a la tarde ya va a haber una definición sobre la materia, sobre cómo vamos a hacer por lo menos este viernes, ¿sí? Carito, yo creo que si hacen este viernes yo no puedo ir porque estoy con conjuntivitis. Así que me han dado hasta el domingo para que no contagie a nadie porque es viral. Ah, Claro. mira. No sé si esta semana yo no tengo el certificado, no puedo ir ya de la semana que viene, ya podría. Claro, bueno, sí, sí, Si se todavía hace. no hay, tranqui, todavía no hay novedades. Entonces, esperemos, no nos abrumemos ni No, nada. era por la duda, abro el paraguas. Si es online no hay problema, no contagio a nadie ni nada por el Perfecto. estilo, pero Dale. Dale, creo que dale. vamos a tener que tocar material y todo lo demás, y como encima me pica todo el tiempo el ojo, entonces bueno. Qué bajón. Pamela, los PDF se tienen que estar subiendo ahora. Ya le preguntamos a Pablo. A ver, creo que subió el primero solamente de la clase introductoria y bueno, ahora le preguntamos cuando descanse que vuelva de su descanso. Qué gracioso, está cansada. Y bueno, sí, el tema también. ¿Algo más, Vir, para...? Profe, ¿cómo está? Hola. Hola, Mariano. Yo una Ay, vos consulta. mandaste ayer el mail, Yo sí. soy el... Sí, sí. Yo no estoy en la provincia. Eh, o sea, entiendo totalmente que, bueno, si no puedo hacer los prácticos de forma presencial, no habría problema. Eh, pero me gustaría poder participar por lo menos de las teorías como para preparar el final libre. En todo caso, Sí, sí, ¿habría por algún supuesto. problema? No hay ningún problema que asistas a las teorías, para nada. Quédate después un segundo, en todo caso, porque te iba a contestar ahora después de la clase. Ah, bien. Cuando termine la clase y Perdón. charlamos, ¿sí? Listo. Buenísimo. ¿Dónde estás, Gracias. Mariano? En Tierra del Fuego. Ah, Ah, cerquita. claro. Lejísimo. Sí. Sí, las vueltas de la pandemia me trajeron para acá. Bien. Bueno, disfruta del frío porque acá ya nos morimos de calor. Sí, no, hermoso, a mí que me gusta el frío. Lo único que me acá es el viento. Sí, sí, que el fuego es heavy ya. Qué Sí, va. cansador a veces, pero bueno, lindo. Bueno, sí, Mariana, ya lo charlamos ahí un ratito después, pero no hay ningún problema de que continúes. Buenísimo. Sí, yo me quedo ahí después de terminar. Bien. Bueno, no sé. En este momento todos podemos empezar a hacer una coreografía así, chin, chin, No, Carito. como para rellenar el momento. Ahí está, ¿ves? Qué buen alumno. Quieres sumar puntos, sí. Estás ¿Quieres un loco. Ya, como sea. Hacer una visita guiada por tus peceras, mira. Claro. Además, le acabo de dar comida a una de arriba. Oh, qué lindo. Y hay una, no sé si la ven, Ay, mira. ahí. Sí, lo vi. ¿Dónde? Una viborita. Mira, ya. Le tengo que comer un rato. A ver. Vamos a comer en vivo. ¿Dónde hay una víbora ahí? O sea, me imagino que las cajas hay, pero... Bueno, acá vamos nuevamente. No, por escribir. Ah, mira. Sí, Ahí impresionante. sí se la ve. Le estamos por dar de comer al ratón. Pobre. No.
Si habremos dado de comer víbora en la reserva. Estaba más interesada en morderme la mano que en la rata. Quería jugar. Quería jugar. Ah, Quería jugar un rato Sí. con vos. ahí está, mira. No sé si. Bueno. Justo tapa el cartelito. Seguimos con la clase. Bueno, después de ver todo lo referido a cómo se preservan los fósiles, entramos a otra parte muy distinta de la clase, que es la bioestratigrafía. Algo vimos cuando vimos, ¿se acuerda de la clase anterior? La tabla geológica. Ahora vamos a ver más apropiadamente qué quiere decir la bioestratigrafía, que es muy útil para la geología. Bueno, la bioestratigrafía tiene en cuenta el estudio de los fósiles en relación al tipo y a la edad de las secuencias de rocas que lo contienen. Tiene en cuenta, por supuesto, el papel de los fósiles, que son muy importantes como indicadores cronológicos y también ambientales, pero sobre todo cronológicos, y la incidencia de los fósiles en las divisiones de las etapas de la historia del planeta. Esta secuencia de fósiles dio origen a una herramienta muy útil y única para geólogos y paleontólogos, que es la tabla estratigráfica y después la tabla geocronológica, que incluye dataciones absolutas. Un cuadro geocronológico, ya sea mundial o de un área en particular, es una síntesis de lo que se conoce, de fenómenos que afectaron tanto a la geología del planeta como a los seres vivos. Ahí, en esa tabla geocronológica o esquema geocronológico, uno sintetiza los principales eventos que hubo en el planeta a nivel geológico: unión de continentes, separación, vulcanismo, niveles, cómo estaba en relación al nivel del mar, posición de los continentes en relación al ecuador y al polo, etc., sumado a la aparición de fósiles, que son los que me van dando la antigüedad, la secuencia de edades de esa columna. Por eso, las divisiones que uno ve en una tabla estratigráfica no son caprichosas, sino que tienen que ver básicamente a partir de los tipos de rocas y lo que me están diciendo las rocas y a los tipos de fósiles que aparecen ahí. Por supuesto, como ya vimos antes, los principales lineamientos de esta tabla, al principio, se hacían por un tiempo relativo, por tiempos relativos, es decir, qué era más antiguo y qué era más moderno, teniendo en cuenta la secuencia, lo de abajo antiguo, lo de arriba moderno, porque no había manera de saber la edad de cada una de esas unidades que los geólogos y paleontólogos veían en la columna. Después, por supuesto, a partir del estudio de isótopos radioactivos, que te dan una edad absoluta para cada unidad, fue posible calibrar esa escala, agregando un número y una edad muy aproximada para cada división de la escala. Y esto había quedado como medio parcial la clase pasada, era acerca de cómo se funcionaban las dataciones radimétricas. Bueno, está basado en la radiactividad. Estas mediciones nos dan edades con una gran precisión y que nos permite saber en qué intervalos vivieron tales organismos y cuándo sucedieron tales eventos geológicos. Lo que hace esta técnica se basa en la desintegración de los isótopos radiactivos que tienen algunos elementos radiactivos en la naturaleza. Un elemento está formado por varios isótopos. En el caso del potasio, del argón, por ejemplo, algunos de esos isótopos son radiactivos, es decir, van produciendo la degradación de ese elemento, se va desintegrando y hasta que deja de ser ese elemento y pasa a ser
el elemento que le sigue con menos masa. ¿Dónde están esos elementos radiactivos? Forman parte de minerales que se encuentran en las rocas al depositarse. En el momento en que se depositan, ahí aparece, como dice aquí, se pone en marcha ese reloj geológico. Un elemento radiactivo, padre, supongamos, el potasio, se desintegra a un ritmo, a una velocidad constante, siempre constante. Yo sé que en determinada cantidad de tiempo voy a tener la mitad. Después, desde ese punto, voy a saber que en determinada cantidad de tiempo voy a tener la mitad, es decir, el 25% del punto original. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, acá yo empiezo un 100% del isótopo radiactivo de ese elemento, acá. En este punto empiezo con un 100%, eso se empieza a degradar por radiación, empiezo a tener en este tiempo, en este momento M, ya tengo la mitad del elemento padre y la mitad del elemento hijo. La mitad ya de ese potasio original se me ha convertido en argón. Eso se conoce como tiempo medio, tiempo en donde el elemento original se ha reducido a la mitad. Después, en el tiempo 2M, que sigue siendo el tiempo medio de degradación de ese 50% se ha reducido a la mitad, es decir, al 25%. Después, en un tiempo medio, de ese 25 a 12%, etc. Entonces yo puedo saber cuánto tiempo ha pasado para que yo tenga en ese elemento la proporción de 6,25 de potasio y 93% de argón. Porque conozco el tiempo de desintegración del potasio para convertirse en argón. Acá vemos lo mismo. En el año cero yo tengo todo potasio. Pasan 1.300 millones de años y tengo la mitad potasio y la mitad argón. Tienen que pasar 1.300 millones de años para que yo de esa mitad de potasio, que ya es un 50% del original, tenga la mitad, es decir, el 25% del original. Es decir, si yo tengo una roca donde tengo 75% de argón y 40% y 25% de potasio, esa roca tiene 2.600 millones de años. Esto de manera simplificada, por supuesto. Y eso es gracias a que los elementos radioactivos se desintegran de forma constante, a una velocidad constante. Y lo que vemos acá, por ejemplo, el rubidio, el periodo de semidesintegración, es decir, cuando llega a la mitad, son 47.000 millones de años. Es una locura. Del potasio, 1.300 millones de años, del uranio, 4.500 millones de años para tener la mitad del uranio original. Y en el caso del carbono 14, fíjense qué poquito. Ese carbono 14 se transforma en nitrógeno y la vida media del carbono 14, el carbono radioactivo, es de nada más que 5.730 años. O sea que no me sirve el carbono 14 para datar algo más de 40.000 o 50.000 años, porque ya no hay, ya no queda. Bueno, eso había quedado ahí descolgado la clase pasada, espero que se entienda un poco mejor. Bueno, entonces, con el avance de la estratigrafía y de las dataciones absolutas, ahora los geólogos y paleontólogos se guían por una escala, una carta cronoestratigráfica internacional que se actualiza año a año, se van puliendo los detalles, bueno, mantiene por supuesto la misma división geológica, los mismos nombres, pero lo que se va puliendo es la antigüedad. Esto ha cambiado mucho, tanto para el proterozoico, sobre todo, y arqueano, aquí, y también para el cuaternario, es decir, en el Pleistoceno y Holoceno. Bueno, vamos a ver cómo son las unidades.
tenemos distintos tipos de unidades en esa escala geológica, en esa tabla geocronológica. Tenemos una unidad estratigráfica, que es como lo global, lo que engloba a las otras, que es una división o una parte del conjunto estratigráfico mundial o local, para poder clasificarlos. Esta unidad se distingue de otras unidades estratigráficas por propiedades de la roca, es decir, distintos tipos de roca o distintos tipos de sucesión dentro de esa capa de roca, por su contenido fosilífero y también por el magnetismo remanente. A medida que se originó la roca, esa fue adoptando el magnetismo de acuerdo a cómo era la polaridad del planeta en ese momento. Entonces, las unidades estratigráficas se basan en el origen y en el tipo de sedimento que las constituye. Cada unidad está formada por procesos distintos y ha sido formada en ambientes diferentes. Entonces, si está formado por procesos distintos y distintos ambientes, tienen una textura, una composición litológica, es decir, de la roca, distinta a otras unidades. Lo mismo también tienen distintos conjuntos fosilíferos que otras unidades estratigráficas. Dentro de estas están las unidades litoestratigráficas, que son cuerpos definidos de rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas, o la asociación de dos o más, o hasta tres tipos de rocas, que se pueden distinguir sobre la base de caracteres litológicos observables y de sus relaciones estratigráficas. O sea, acá vemos la litología, es decir, la roca. No hace referencia en ningún momento al contenido en fósiles ni al magnetismo. La principal característica de una unidad litoestratigráfica determinada es la homogeneidad litológica. A lo largo de esa unidad litoestratigráfica, el tipo de roca es el mismo, no varía, o varía muy levemente. Los límites entre una unidad estratigráfica y otra unidad litoestratigráfica tiene que estar marcado por tiene que ser llamativo, tiene que pasarse a otro tipo de roca diferente. Tiene que estar muy claro que uno pasa de una unidad a otra. Las unidades litoestratigráficas tienen jerarquías. Es decir, hay una unidad litoestratigráfica que abarca, digamos, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando acá, todo el Valle de Santa María o gran parte de las unidades que afloran en el Valle de Santa María, en Tucumán y Catamarca. Entonces tenemos el grupo, por ejemplo, conocido como Grupo Santa María, que incluye varias unidades menores que se conocen como formaciones. En el Grupo Santa María tenemos acá la formación Chiquimil, pero tenemos otra formación Andalhuala, formación Corral Quemado y otras más. Dentro de las formaciones puede haber, pero no necesariamente puede haber otras jerarquías menores como miembros. Yo dentro de la formación Chiquimil puedo reconocer una parte de la unidad de esa unidad litoestratigráfica como que varía un poco respecto de lo normal de la formación Chiquimil. Entonces, como lo veo un poco distinto, pero está dentro del gran paquete de la formación Chiquimil, no digo que es otra formación, sino lo incluyo dentro de la formación Chiquimil y hablo de miembro, conocido, por ejemplo, como el miembro del Jarillal. Podría haber más miembros dentro de esa formación, o podría no haber ninguno. ¿Sí? Después los miembros, si se supiera y si estuviera con detalle, pueden tener unidades menores como los estratos. Pero la unidad tipo o fundamental dentro de la jerarquía litoestratigráfica es la formación. Los geólogos y los paleontólogos, cuando hablan de dónde apareció tal fósil, tal resto, de dónde viene, se refieren a la formación. Apareció en la formación Tafí Viejo, en la formación Tafí del Valle, en la formación
Chiquimil, por ejemplo, y entonces ahí uno ya tiene rápidamente una idea de dónde viene el fósil. A mí me dicen formación Chiquimil, yo ya sé más o menos qué antigüedad tiene, que la procedencia geográfica, etc. Relación con otras formaciones, etcétera, etcétera. Las unidades geocronológicas son divisiones de tiempo que se distinguen en base a las rocas. Es tiempo, ¿sí? Por eso geocronológico. Corresponden a los intervalos durante los cuales ocurrieron los principales acontecimientos geológicos y biológicos documentados en la roca. Entonces, hay unidades más grandes y unidades más chicas, digamos, que se van incluyendo. La unidad más grande es el eón, por ejemplo, el eón farenozoico. De ahí están las eras. En este caso, el eón farenozoico tiene 3 eras. La era cenozoica, por ejemplo, tiene varios períodos, el paleógeno y el neógeno. El período paleógeno tiene varias edades, etc. O sea, son divisiones de tiempo. Si uno quiere saber subdividir un periodo, puede hablar de temprano, medio y tardío. Temprano hace alusión al tiempo y tardío también. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque ahora va a venir otra unidad y puede confundirse con las unidades geocronológicas, que son las cronoestratigráficas. Las unidades cronoestratigráficas son cuerpos de roca tangibles que sirven de referencia como una unidad tipo para todas las rocas que se formaron durante ese intervalo de tiempo. El objetivo final de la cronoestratigrafía es organizar la secuencia de deposición y el tiempo de deposición de todas las rocas dentro de una región. Y, por supuesto, digamos, extrapolando todo al registro de todo el planeta. O sea, la unidad cronoestratigráfica son masas de rocas separadas por líneas de la misma antigüedad temporal. Pero, básicamente, son masas de rocas. Lo otro, las unidades geocronológicas son tiempo. Y estos son masas de rocas. Y acá abajo, aclaro, es importante no confundir unidades geocronológicas con las unidades cronoestratigráficas. Las cronoestratigráficas que vemos aquí son material geológico, son rocas. En sucesión, por supuesto. En cambio, las geocronológicas me están indicando tiempo. Suena confuso, pero hay que masticarla la idea y la diferencia va a salir clarita. Finalmente, está la unidad bioestratigráfica, que es la más útil para el paleontólogo y es la que uno se puede manejar también, además de la formación. Una unidad bioestratigráfica es un cuerpo de roca que se caracteriza y se define por su contenido en fósiles. La enorme ventaja que presentan es que son muy útiles para hacer estratigrafía, para hacer correlaciones entre una unidad en un lugar y una unidad en otro lugar, por el contenido fosilífero. Si yo tengo los mismos fósiles aquí y los mismos fósiles en una unidad en San Juan, y es casi obvio que esas dos unidades van a tener aproximadamente la misma antigüedad. La unidad fundamental dentro de la bioestratigrafía es la biozona, que es un cuerpo de roca caracterizado por uno o varios fósiles característicos que lo permiten diagnosticar. Se reconocen 3 clases de biozonas: de asociación, de intervalo y de apogeo. Una biozona de asociación es un cuerpo de roca, acá tenemos un esquema, caracterizado por un conjunto de 3 o más fósiles distintos al de otros cuerpos adyacentes. O sea, en ningún otro cuerpo adyacente, ni arriba ni abajo, es decir, ni más viejo ni más nuevo, va a tener esos 3 fósiles, esos 3 taxones en su unidad. Eso es una biozona
de asociación. Solo aquí, vamos, fíjense el ejemplo, vamos a tener los fósiles violeta, celeste, verde, amarillo, rojo, fucsia, bueno, también medio violeta, y anaranjado. Solo aquí, en esta unidad bioestratigráfica, voy a tener una asociación de esos 1, 2, 3, 4, 8 fósiles. Las otras unidades pueden tener, la de abajo tiene 4 de esos y la de arriba tiene también 4, pero no los 8. Eso es la biozona de asociación, una asociación de muchos fósiles. Una biozona de intervalo se define por la distribución estratigráfica de uno o dos elementos de un conjunto de taxones. Se tiene en cuenta básicamente los últimos registros de uno y los primeros registros de otro. Acá, una biozona de intervalo es el único lugar, es la única unidad que tiene el último registro de una especie, acá la azul, la celeste, y el primer registro de otra especie, que acá está acá en verde. Eso es de intervalo. Y finalmente la biozona de apogeo, que se define sobre la base de en donde los taxones presentan su mayor abundancia, tanto ya sea en individuos como en especies, si estamos hablando de un taxón supraespecífico. Y esa abundancia tiene que ser significativamente mayor que en otras unidades bioestratigráficas. Bueno, perdón. Bueno, acá terminamos. Y finalmente, con estratigrafía. Entonces, tenemos varias unidades. La unidad estratigráfica a manera global, que es roca y tiempo. Fósiles, incluye todo, litología, contenido fosilífero, magnetismo, etc. La unidad litoestratigráfica, que es roca, donde la unidad fundamental es la formación. Después está la geocronológica, que es divisiones de tiempo. No le importa la roca. Geocronológica, tiempo. Ahí está, era, periodo, época, edad. Y la cronoestratigráfica, que sí son cuerpos de rocas tangibles. Las cronoestratigráficas son material geológico, en cambio, las geocronológicas son periodos de tiempo. Por eso, la carta, está acá, es cronoestratigráfica, porque incluye tiempo, pero incluye también rocas. Bueno, y finalmente, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, en 15 minutos. Bueno, vamos a ver así muy por arriba, de manera superficial, qué comprende la paleoecología. La paleoecología es la disciplina que intenta reconstruir los ambientes del pasado geológico a través de los organismos que uno encuentra en el registro fósil. Es decir, a través de los fósiles, los taxones que yo encuentro, interpretar cómo era ese ambiente, si era marino, continental, fluvial, si era del río, si un ambiente húmedo, seco, etc. La paleoecología toma muchas cosas de la ecología, obviamente, pero bueno, hay muchas diferencias que surgen a partir de cosas obvias, como la escala temporal, los parámetros ambientales que no se conocen y el tipo de muestreo. Pero toma los conceptos de población, comunidad, ecosistema, bueno, parámetros ambientales, etcétera, etcétera. En primer lugar, el tiempo de la paleoecología es muy diferente al de la ecología. Las escalas son muy distintas. La ecología se maneja en escala de años, decenas de años, hasta 100 años, supongamos, mientras que la paleoecología utiliza una escala mucho mayor, de miles, millones de años. Entonces, en la paleoecología, y no hay manera de resolver eso, lo que vamos a tener puede ser, y a menudo es así, una mezcla
de asociaciones fosilíferas de distintas épocas, con organismos de muy diferentes momentos. La ventaja de la paleoecología es que, por eso, la paleoecología puede estudiar fenómenos de una perspectiva evolutiva y no de una perspectiva local ecológica. Es decir, cambios a gran escala de ambientes que pueden involucrar miles de años. La ecología no puede hacer eso. Después están los parámetros ambientales, que en la ecología se los conoce porque se los puede medir. Se toma la temperatura, la humedad, y otros factores, salinidad del agua, etc. Pero en paleoecología eso se los infiere a partir de los fósiles. Y acá, como ven, también se hace actualismo, es decir, yo utilizo conceptos basados en el conocimiento de las especies modernas y procesos que ocurren actualmente, lo extrapolo al pasado y ahí trato de inferir cuáles serían las condiciones ambientales en que ha vivido una comunidad. Básicamente temperatura y humedad en el caso de condiciones de ambientes terrestres, y en ambientes marinos salinidad, profundidad dentro del cuerpo de agua, nutrientes, cantidad de oxígeno, cantidad de luz del sol, etc. Eso en paleoecología se lo infiere a partir de los fósiles. Y finalmente el muestreo. La ecología actual tiene muchos recursos para hacer muestreos completos, en la medida de lo posible. Puede estudiar todos o casi todos los organismos de una comunidad o de un ecosistema. En cambio, en paleoecología, el muestreo se restringe a lo que ha quedado en el registro fósil. Ya hemos visto que en cada paso tafonómico se han ido perdiendo especies, por rando, porque se han roto, porque su esqueleto no resistió la disolución dentro del cuerpo de roca, etc. Bueno, la paleoecología es importante porque aporta a la comprensión de cambios en el ambiente. ¿A dónde estaba el nivel del mar? Si tapaba, por ejemplo, el nivel del mar hace muy pocos años, hace 5.000, 6.000 años, tapaba gran parte de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, donde está La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, etc., estaba bajo el nivel del mar, por varios metros. Nos permite saber el clima o inferir el clima, etc. Bueno, los estudios paleoecológicos no solo se basan en los taxones que uno encuentra en el registro fósil para esa unidad, sino que varias disciplinas como la ecología, la tafonomía es muy importante, la morfología funcional también, la sedimentología, la geoquímica, todos aportan para poder conocer mejor cómo era el ambiente. Como dijimos acá, que repite acá el texto, que se utiliza el principio del actualismo o uniformitarismo, y sabiendo que hay limitaciones. Se entiende como actualismo a que lo que pasa hoy seguramente pasó en el pasado. Dentro de todas esas disciplinas, para un paleoecólogo es muy importante tener en cuenta la tafonomía. No se puede hacer un análisis paleoecológico o interpretar a partir de los fósiles la paleoecología si antes no se hace un estudio tafonómico de esa unidad, de cómo han llegado los fósiles ahí donde yo los encuentro. Porque podrían haber sido transportados durante kilómetros por un río o por un depredador. Un depredador podría haber agarrado la cabeza de su presa y la llevó camino 10 kilómetros y la dejó ahí donde después se depositó, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, para poder saber eso, qué pasó con ese resto, hay que hacer un estudio tafonómico. Bueno, entonces, un estudio paleoecológico para reconstruir una paleocomunidad va a ser más fiable si yo determino, o sea, más confiable, si yo determino que la asociación de fósiles que yo encuentro ahí es autóctona. Si los fósiles que yo veo ahí murieron en ese lugar y no que han sido transportados o retransportados por otros agentes.
Acá entra en juego también la paleoignología, la ignología, lo que vimos recién, las trazas fósiles. Porque los ignofósiles, una traza, representa, o un conjunto de trazas, son asociaciones autóctonas, ¿sí? Que pueden reflejar bien qué tipo de ambiente estaba ahí. Y bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la paleoecología? Bueno, que ya la vimos cuando vimos recién tafonomía. Es muy difícil obtener datos completos de toda la comunidad que había ahí, por los factores tafonómicos que se han ido perdiendo especies a lo largo de las etapas tafonómicas, tanto en la bioestratinomía como en la fosilogénesis, incluyendo el transporte, la destrucción, la depredación, etc. Bien, eso es un pantallazo muy, muy rápido, con muy pocos ejemplos de lo que es la paleoecología. Bueno, ¿alguna pregunta de toda la clase? A mí me queda un poco la duda cómo se encara un estudio, no me sale la palabra ahora, sobre la tafonomía. ¿Cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, encontramos restos de varios grupos fósiles, por ejemplo, un ave, un mamífero? ¿Cómo sabemos que fue arrastrado por un río? ¿Cómo se encara, digamos? ¿Cómo llegamos Bueno, a ver que fue arrastrado, que se lo llevó un mamífero, que fue un carroñero, que fueron procesos de erosión? Eso simplemente. claro. Bueno, no siempre es fácil, en primer lugar, pero de acuerdo al grupo taxonómico, en los restos vos podés observar marcas, marcas de abrasión, que significa que el resto eso ha sido rodado por algún agente, básicamente el agua principalmente. Entonces, si el resto está desgastado, tiene determinado tipo de fracturas, significa que ha sido desplazado por el agua. Nunca se hace un estudio tafonómico solo sobre la base de un resto solo, sino que es un conjunto de evidencia lo que te están aportando a si ese resto es autóctono o no. Está el grado de desmembramiento del resto. Por ejemplo, si encontrás acá un fragmento del pie y 300 metros más abajo un cráneo que parece corresponder a eso, significa que el resto seguramente ha sido desmembrado, digamos, en varias partes y ha sido transportado generalmente es por agua, pero también puede haber depredadores. En el caso, por ejemplo, que yo conozco más, los micromamíferos, cuando son agregados formados por depredadores, cada tipo de depredador deja una marca en la superficie del hueso. Por ejemplo, los carnívoros son más destructores. Al carnívoro, al morder un ratón y comerlo, con los dientes lo destruyen prácticamente, dejan pocos, los restos que quedan son muy rotos. Y después pasan por el tracto digestivo hasta que son, digamos, liberados. Y después se sepultan. En el caso de, por ejemplo, las aves que dejan los restos prácticamente intactos son las lechuzas. Las lechuzas lo que hacen, uno puede saber a través de marcas en el esmalte de degradación, de digestión por el estómago de la lechuza, que ese conjunto de restos que yo veo ahí, que nunca es uno, sino son muchos, si tienen ese tipo de digestión en molares e incisivos, es seguro que es una ave depredadora nocturna, una lechuza. Pero bueno, sí, a veces no es fácil poder determinar si tal hueso, un hueso de dinosaurio, ha ido rodando o si el bicho ha muerto ahí, digamos. Muchas veces, si está articulado el esqueleto, es una indicación de que la depositación ahí es autóctona. Esto se ha estudiado más menos en vertebrados que en invertebrados marinos. Ahí hay toda una secuencia una serie de evidencias para poder determinar si una asociación puede ser autóctona o no. También tiene mucho que ver el tipo de sedimento con el tipo de organismo, digamos. Si uno encuentra, no sé, un animal terrestre en sedimentos marinos, seguramente ese animal ha muerto en el continente, ha sido transportado por un río,
hasta meterlo bien en el mar. Pero bueno, sí, a veces no es posible hacer este tipo de análisis, no hay elementos. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Estos temas de, bueno, los de vitroestratigrafía y de tafonera se van a ver con un poco más de detalle en los prácticos también. Esperemos que se pueda hacer presencial, que se va a poder ser mucho mejor que si es virtual. Bueno, si no hay otra pregunta, bueno, dejo de presentar. Bueno, esta es la clase de hoy, ya la clase de mañana vamos a empezar ya con el registro fósil en sí, con los primeros seres vivos que han quedado. Bueno, no sé si las profesoras quieren acotar algo sobre la clase del viernes, sobre estos temas. No, ya hablamos el viernes. Del viernes, bueno. Bueno, entonces quedamos aquí. Ya voy a armar como está dividido en dos clases, la clase del viernes pasado y la clase de hoy, en realidad es todo un conjunto de temas. Voy a unir las dos clases en un solo archivo y las voy a subir esta tarde para que lo tengan disponible para el viernes. Así que bueno, nos vemos mañana. Perfecto. A la misma hora, a las 10, Muchas en el gracias. mismo enlace. Chao. Hasta Chao, luego. chicos.